vida pública pasó recorriendo los pueblos, las aldeas, enseñando, predicando, curando enfermos, resucitando muertos. Y dentro de todas las cosas que enseñó, hay un mensaje que de manera particular repitió muchísimas veces. Hay un mensaje que incluso es de los primeros que dijo y que lo repitió a lo largo de toda su vida pública. Y es el llamado a la conversión. Conviértete y cree en el Evangelio. Esta palabra tan importante dentro del plan de Dios para nosotros. Conviértete cada día. Conviértete, que es esta palabra que, como quizás muchos sabemos, en el original griego es metanoia, una palabra que significa cambio de mentalidad. Eso significa convertirse. Cambia tu mentalidad, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de aproximarte a la realidad. Y eso es lo que Jesús decía: conviértete y cree en el Evangelio. Pero esto no es suficiente. Quizás si Jesús solamente nos decía, oye, conviértanse, uno podría decir, bueno, Señor, dime, muy bien, me quiero convertir, pero ¿me convierto a qué? ¿Cuál tiene que ser esta manera de pensar? ¿Cuál tiene que ser esta manera de aproximarte a la realidad? ¿Cuál debe ser esta nueva forma que debo adquirir en mi vida? Y aquí viene justamente esta segunda parte. Cree en el Evangelio. ¿Quieres saber cómo debes pensar? ¿Cómo debes vivir? Muy bien, te lo voy a enseñar. Y te voy a anunciar la buena noticia. Eso significa la palabra Evangelio. Buena noticia. La buena noticia de Jesús. La buena noticia de que hay un camino para que seamos libres. Hay un camino para que podamos vivir según Dios. Hay un camino para que podamos tener una vida plena. Esa es la forma que tenemos que adquirir, la forma de la libertad, la forma de la buena noticia. Cuando vivimos este camino, cuando conocemos el Evangelio, ya no podemos decir, Señor, no sé por dónde ir. Tenemos un camino claro. El Señor nos lo ha revelado plenamente. Y este es justamente el camino que hay que recorrer, para que todos podamos cambiar nuestra manera de pensar y nos adecuemos a la manera de Dios. Porque lo que ocurre es que la manera de Dios, la manera de pensar de Dios, es tan distinta a la nuestra. Por eso tenemos que convertirnos y creer en el Evangelio. Porque nuestra cabeza, nuestra manera de aproximarnos, tiene que ser como la manera de Dios. Es por eso que en la primera lectura de Isaías, el Señor nos decía, porque mis caminos no son vuestros caminos, porque mi manera de pensar no es vuestra manera de pensar, porque así como aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis pensamientos a los suyos, porque la manera de pensar de Dios es mucho más grande que la nuestra. Es una manera de pensar que tenemos que aprenderla, que tenemos que adquirirla, porque es distinta a la manera de pensar del mundo, es la manera del Evangelio. Por eso también la segunda lectura que hemos oído, San Pablo nos dice, porque lo importante es que tengan una vida digna del Evangelio. Eso significa convertirnos, significa aprender a pensar como Dios, aprender a entender la realidad como Dios la entiende, que nuestros criterios no sean los criterios del mundo, no sean los criterios de lo que piensa toda la gente, sino sean los criterios de Jesús, que hay que aprenderlos y vivirlos. Y creo que hoy es un buen día para preguntarnos eso. ¿Cómo es mi manera de pensar? ¿Pienso, vivo y siento como Jesús? ¿O el mundo he amoldado mi corazón y mi cabeza a lo que el mundo piensa y me quiere hacer vivir? Creo que con este contexto podemos entender un poco mejor la parábola que Jesús nos ha contado hoy en el Evangelio. En esta parábola, estas personas que fueron los primeros que fueron convocados a trabajar en la viña del Señor no habían entendido a Dios, no habían entendido al amo que los llamaba a servir en la viña. Ellos querían trabajar en las cosas de Dios, pero sin pensar como Dios. Qué difícil es eso. Qué difícil es que queramos ser unos buenos cristianos, pero queramos seguir pensando como el mundo. No es compatible, no se puede. Vamos a encontrar esa división en nuestro interior si seguimos pensando como el mundo y pretendemos vivir nuestra vida cristiana. Va a ser un misterio que no se va a poder vivir nuestra vida cristiana. Y eso es justamente lo que sucede con estas personas. Terminan pensando que su amo es una persona injusta, porque les ha pagado a ellos lo mismo, a ellos que han trabajado todo el día, lo mismo que a estas personas que solamente trabajaron probablemente una hora al final de la jornada. Pero en realidad, a pesar de que le reclaman a Dios por
¿Por qué Él es tan injusto como nosotros? En realidad Él no ha sido injusto, más bien todo lo contrario. Él ha sido muy generoso, no ha sido nada injusto. Lo que pasa es que a veces también a nosotros nos cuesta entender la mentalidad de Dios, nos cuesta entender la mentalidad de la generosidad, nos cuesta entender, porque somos mezquinos, nos cuesta entender que la manera de Dios es dar en abundancia. Y nosotros muchas veces no estamos acostumbrados a vivir así. Definitivamente el amo no fue injusto. Él cumplió lo que había pactado. Les había prometido un denario y les pagó lo justo. No les hizo ninguna injusticia. La diferencia estuvo en que Él quiso ser mucho más generoso que eso. Y quiso darles a los otros que habían trabajado menos la misma paga. El Señor nos invita entonces a pensar según el Evangelio. ¿Cuál es la medida del Evangelio? La generosidad. Aprendamos a ser generosos. Si no aprendemos a tener un corazón generoso, qué difícil va a ser que podamos vivir las cosas del Señor. Las cosas de Dios van a ser un misterio incomprensible para nosotros. Si no aprendemos a pensar según los criterios de la generosidad, vamos a vivir toda la vida compitiendo con los demás. Los otros, el de tu costado, dentro de tu propia familia, tus amigos, en vez de ser tus hermanos, se van a convertir en tus enemigos. Lejos de ser las personas que te ayuden en tu santidad, se van a convertir en tus rivales. Solamente si aprendemos a ser generosos, vamos a poder compartir con los demás a la medida de Dios. Y no vamos a dar solamente si creemos que el otro se lo merece. La medida no es el merecimiento, la medida es dar sin esperar nada a cambio. Si no, vamos a cerrar el corazón a nuestros hermanos. Si no, nos vamos a volver incapaces de alegrarnos con el bien del otro. Eso es justamente lo que el amo le reclama a los viñadores. Es que vas a ser envidioso, porque yo quiero ser bueno con los demás. Porque cuántas veces también a nosotros nos pasa eso, que nos alegramos por el mal del otro y que nos entristecemos también por su bien. ¿Cómo se llama eso? Se llama envidia. Envidia, que es el pecado de la mezquindad, no ser capaces de alegrarnos por el bien del otro y entristecernos por su mal. Ese vicio diabólico, el diablo, que es envidioso por naturaleza. Pidámosle al Señor que nos ayude a tener un corazón generoso, a que podamos vivir como Él, a que le creamos que Él también quiere ser generoso con nosotros. ¿Cuántas veces también, por ejemplo, cuando nos confesamos, a veces decimos, bueno, ya mejor ya no me confieso? Tantas veces que me confieso lo mismo. Soy un hipócrita si me vuelvo a acercar a confesarse de lo mismo, de confesarme de lo mismo, mejor me alejo. ¿Cuándo Dios ha puesto un límite a su perdón? ¿Cuándo Dios ha puesto un límite a su misericordia? La medida de Dios es no tener medida con su generosidad. Pero a veces nosotros mismos nos queremos cerrar a que Dios sea bueno con nosotros. Creámosle a Jesús y creamos esa medida, la medida de la sobreabundancia. Y para terminar, el día de hoy estamos celebrando como parroquia el inicio del sínodo arquidiocesano. Creo que también es una invitación para que todos nosotros nos animemos a trabajar en la viña del Señor. El Señor también te está llamando a ti, también me ha llamado a mí, y nos invita a que trabajemos, a que colaboremos en su viña, que trabajemos en la iglesia. Dios nos está convocando. Y el premio en realidad no es ese denario que vamos a recibir al final de la jornada. El premio ya empieza acá. El premio es la dicha de poder trabajar en la viña del Señor, de trabajar en la iglesia. Creo que este sínodo es una invitación fuerte y radical para cada uno de nosotros, para animarnos a colaborar, a trabajar en la iglesia, a rezar por este sínodo, a decir también las cosas que pensamos, que nosotros creemos que pueden servir para nuestra iglesia, que se pueda cumplir el lema del sínodo. Todos tenemos algo que decir, todos tenemos algo para aportar. Que este sínodo sea una invitación para eso, para vivir como un cuerpo que es la iglesia, para poner ese grano de arena que nos toca y que así todos juntos podamos construir este cuerpo, podamos trabajar en la viña del Señor que nos invita a ser santos y amarnos los unos a los otros. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.